Bueno, somos el grupo de Lucas Iglesias, Carlos Raskovich y Enzo Holguín y vamos a presentar el receptor superheterodino. Los receptores de AM se pueden clasificar como heterodino y superheterodino y a la vez estos se pueden clasificar como de simple conversión o de doble conversión. En esta presentación, para el receptor heterodino se explicará su diagrama en bloques y se verán las ventajas y desventajas. Para el superheterodino de simple conversión se verá el diagrama en bloques, su principio de funcionamiento, un circuito típico, las ventajas y desventajas, y para el superheterodino de doble conversión se verá el diagrama en bloques y las ventajas y desventajas. El receptor heterodino o TRF fue una de las primeras clases de receptores de AM. Estos receptores son los de diseño más sencillo en la actualidad. Sin embargo, tienen algunos inconvenientes que limitan su empleo en algunas aplicaciones. En esta figura se puede apreciar el diagrama en bloques de un receptor TRF, que cuenta con tres etapas. Una etapa de RF, en la que se requieren 2 o 3 amplificadores de RF para filtrar y amplificar la señal recibida hasta un nivel suficiente para excitar la etapa del detector. Una etapa detectora, que convierte las señales de RF en forma directa de información, y una etapa de audio, que amplifica las señales de información hasta un nivel útil. Aunque los receptores de heterodinos son sencillos y tienen sensibilidades relativamente altas, tienen tres desventajas que limitan su utilidad a aplicaciones de un solo canal y baja frecuencia. La principal desventaja es que su ancho de banda es inconsistente y varía con la frecuencia central cuando se sintoniza dentro de un amplio margen de frecuencias de entrada. Otra desventaja es la inestabilidad debido a la gran cantidad de amplificadores de RF, todos sintonizados a la misma frecuencia central. Los amplificadores de varias etapas para alta frecuencia son susceptibles a oscilar. Y como tercera desventaja es que sus ganancias no son uniformes dentro de un margen muy amplio de frecuencias. Un tipo de receptor con mayores ventajas que el descrito anteriormente es el receptor superheterodino. Esta palabra viene de contraer heterodinar y supersónico. Heterodinar quiere decir mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal o trasladar una frecuencia a otra usando un mezclado no lineal. Y supersónico porque la etapa de frecuencia intermedia, que se explicará más adelante, no es audible. Este receptor contiene un oscilador local, el cual tiene una frecuencia diferente a la frecuencia de la portadora, y se lo utiliza porque su ganancia, selectividad y sensibilidad son mejores que las de otras configuraciones de receptor. Este receptor se compone de 5 etapas: una sección de radiofrecuencia, una sección de mezclador, otra sección de frecuencia intermedia, una de detección y una sección de amplificación de audio. Bien, entonces en la primera etapa tenemos la sección de radiofrecuencia. Esta consiste en una etapa preselectora y una etapa amplificadora. El preselector es un filtro pasabanda sintonizado a banda ancha con una frecuencia central ajustable que se sintoniza con la frecuencia de la portadora deseada. El objetivo principal de este preselector es proporcionar suficiente límite inicial de banda para evitar las denominadas frecuencias de imagen, que se verán un poco más adelante con un ejemplo. A su vez, reducen el ancho de banda de ruido en el receptor. El amplificador de radiofrecuencia es el primer dispositivo activo que se encuentra en la señal recibida y por lo tanto será el principal generador de ruido en el receptor. Los amplificadores de RF aumentan la ganancia, aumentan el rechazo de frecuencias de imagen y mejoran la relación señal a ruido, así como también la selectividad del receptor. Luego tenemos la sección del mezclador, donde se incluye una etapa de oscilador de radiofrecuencia llamado oscilador local y una etapa de convertidor. El mezclador es un dispositivo no lineal y su objetivo es convertir las radiofrecuencias a frecuencias intermedias, es decir, realizan la traslación de RF o radiofrecuencia a FI, frecuencia intermedia. Aunque la frecuencia de la portadora y de las bandas laterales se trasladan, la forma de la envolvente permanece igual,
y en consecuencia la información original que contiene la envolvente de la señal modulada que recibimos permanece sin cambios. Durante el proceso de heterodinado, el ancho de banda no sufre modificaciones. Luego tenemos la sección de frecuencia intermedia, donde la misma consiste en una serie de amplificadores y filtros pasabanda. La mayor parte de la ganancia y selectividad del receptor se hacen en esta etapa, donde esto se verá más claramente en el circuito explicado al final de la presentación. La frecuencia central y el ancho de banda de FI son constantes para todas las estaciones y se escogen de tal manera que su frecuencia sea menor que cualquiera de las radiofrecuencias que se van a recibir. El propósito de que las frecuencias intermedias sean menores que las radiofrecuencias es que es más sencillo fabricar amplificadores estables y de alta ganancia para señales de baja frecuencia. Luego tenemos la etapa de detección de audio, donde la misma se encarga de regresar las señales de FI a la información de la fuente original. Esto se puede realizar con una demodulación empleando otro oscilador local situado en la frecuencia correspondiente, seguido de su correspondiente filtro pasabajo. O también puede realizarse con un simple detector de envolvente. Luego finalmente tenemos la etapa de amplificación de audio, donde esta está compuesta por varios amplificadores de audio en cascada, donde la cantidad de amplificadores utilizados depende de la potencia de audio buscada. Con este ejemplo vamos a mostrar el principio de funcionamiento de un receptor superheterodino. Vamos a trabajar con el caso de una modulación de AM de doble banda lateral, que recordemos que presenta el doble de ancho de banda que la señal original, y aparte la señal se encuentra sintonizada a la frecuencia de la portadora FC en este caso. El segundo gráfico muestra el espectro de frecuencia del oscilador local, que a diferencia de un receptor heterodino no se sintoniza a la frecuencia de la portadora FC, sino que se sintoniza a una nueva frecuencia que llamamos oscilador local. Nosotros en este caso consideramos una que es menor, aunque también se podría haber tomado una que fuese mayor. Lo primero que debe realizarse es un filtrado para prevenir cualquier tipo de interferencia que pueda presentarse. Este se realiza con el filtro pasabanda que se encuentra en la etapa del preselector. Luego se produce una convolución entre el espectro de la señal modulada y la señal generada por el oscilador local, o lo que es equivalente a decir una multiplicación de estas señales en el dominio temporal. Como resultado, se observa que la señal modulada se traslada exactamente a la frecuencia F sub I, que denominamos frecuencia intermedia. Ahora se debe aplicar un filtro de frecuencia intermedia. Esto obviamente se realiza en la etapa de frecuencia intermedia, que nos permite eliminar las réplicas y cualquier otra posible interferencia que se presente. Finalmente se debe trasladar la información de la frecuencia intermedia hacia la banda base. Esto se puede realizar utilizando otro oscilador local junto con otro mezclador, esta vez sí posicionado o sintonizado en la frecuencia intermedia, o mediante detección de envolvente. Una característica importante a mencionar sobre los receptores superheterodinos es la frecuencia imagen. Se denomina frecuencia imagen a aquella que se distancia de la señal portadora en 2 veces la frecuencia intermedia. Si la frecuencia del oscilador local es inferior a la frecuencia de la señal portadora, se denomina low side tuning, mientras que si la frecuencia del oscilador local es superior a la frecuencia de la señal portadora, se denomina high side tuning. Para AM la frecuencia intermedia es de 455 kHz, mientras que para FM es de 10.5 MHz. Hay que recordar que estos valores de frecuencias están fijos en cada receptor. Entonces, el principal problema que presentan los receptores superheterodinos son las frecuencias imagen, ya que estas, al atravesar por la etapa del mezclador, son demoduladas según la frecuencia del oscilador local, y podemos ver
como son trasladadas en frecuencia prácticamente hacia donde se encuentra la F sub i, o frecuencia intermedia. Entonces se produce una gran interferencia, la cual no es posible eliminar usando los filtros de frecuencia intermedia. Por esta razón es necesario aplicar filtros en el preselector a fin de eliminar las frecuencias imagen. Por lo tanto, podemos concluir que los receptores superheterodinos presentan numerosas ventajas frente a los heterodinos, como son la estabilidad del oscilador local y los filtros, ya que estos trabajan a una frecuencia fija que es configurada previamente. El filtro de RF no necesita ser tan abrupto, lo que equivale a decir que son más baratos, ya que la mayor parte del filtrado de ruido se realiza en el filtro de frecuencia intermedia y además son mucho más estables. Como desventaja, sin embargo, requieren de circuitos más complejos para su fabricación y además obviamente requieren un buen filtrado previo para evitar las frecuencias de imagen. Una alternativa que se desarrolló para lograr un buen rechazo de las frecuencias imagen son los receptores superheterodinos de doble conversión. Su principio de funcionamiento es idéntico al anterior, pero se aplican dos o más etapas de detección. La primera etapa utiliza una frecuencia de oscilador local relativamente alta para lograr un buen rechazo de interferencias y de las frecuencias imagen, mientras que la segunda etapa utiliza una frecuencia de oscilador local relativamente baja para poder utilizar amplificadores selectivos que presentan mayor ganancia y estabilidad. En ambas etapas se produce una convolución de los espectros de las señales, y esto no modifica el ancho de banda ni tampoco la información que está contenida dentro de la señal portadora. Bueno, ahora se explicará el circuito de la famosa radio SPIC. Esta radio es el antepasado de los actuales dispositivos de audio y fue la punta de lanza de la revolución de los transistores. La primera etapa es la de amplificación de RF, que cuenta con una antena adaptada que recibe la señal de RF sintonizada a través de un filtro pasabanda ajustable por un capacitor variable. La señal de RF ingresa a la base del transistor T1 y se multiplica con la señal del oscilador Hartley ajustable por el capacitor variable que ingresa por el emisor. Damos que el capacitor variable del oscilador está en tándem con el de sintonización, es decir que se varían en simultáneo. El producto de las señales de RF con la del oscilador luego ingresan a un filtro LC que está sintonizado a 455 kHz. Luego sigue la etapa de frecuencia intermedia, que cuenta con 3 filtros LC de primer orden en cascada, todos sintonizados a 455 kHz, lo que resulta en un filtro de menos 60 dB por década. La señal en FI también es amplificada por los transistores T2 y T3. Luego continúa la etapa de detección, que en este caso es un detector de envolvente compuesto por un diodo, un filtro RC pasabajos, un control de volumen y un capacitor que separa la etapa de detección con la etapa de amplificación. Una vez que se recupera la señal de audio, es amplificada a través del transistor T4, se sintoniza con un LC a la frecuencia de audio y se amplifica con los transistores T6 y T5 en configuración push-pull adaptados por este transformador. Bueno, esta es la imagen de la radio SPIC, en la que se puede ver los dos capacitores variables, la del oscilador local y la de sintonización, la bobina del oscilador, la antena, los 3 transformadores de la frecuencia intermedia, los transformadores de amplificación de audio y el diodo de detección.